Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Es un gusto y un privilegio para mí poder estar esta mañana en este lugar con ustedes para poder compartir lo que Dios nos ha estado hablando en la reunión de varones que tenemos los días sábados. Así que vamos a hoy día compartir, pero antes quisiera que podamos orar y entregar este tiempo a nuestro amado Señor Jesús. Dios mío, te damos gracias, amado Padre, por esta mañana. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar en este lugar. Gracias porque solo en tu infinita gracia y misericordia esta mañana hemos podido abrir nuestros ojos un día más a la vida. Te pedimos que hoy día podamos aprovechar este día que tú nos regalas en poder conocerte, en poder buscarte, en poder amarte, precioso Rey. Creemos que realmente en ti se encuentra todo, amado Dios. Por eso hoy día disponemos nuestros corazones para que tú nos hables, para que tú nos guíes, para que la palabra que hoy día vamos a compartir realmente se selle en nuestros corazones, todo lo que venga de ti. Y si hay algo que no viene de ti, precioso Rey, que se deshaga en el aire, precioso Rey. Porque creemos, Señor Jesús, que todo, Señor Jesús, todo lo que hoy día vamos a aprender, precioso Rey, lo vamos a empezar a poner en práctica en nuestras vidas, porque es algo que tú quieres que nosotros hagamos. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre, Dios mío, oramos. Amén y amén. Los días sábados en el discipulado que tenemos de varones, estamos leyendo un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y justamente la prédica del día de hoy habla de eso, de que nosotros podamos llegar a ser íntimos de Dios. Vamos a comenzar leyendo algunos versículos. Les voy a pedir por favor que puedan poner 2 de Crónicas 20:22. Y dice 20:22, y dice: y cuando comenzaron a cantar, lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Y dice: cuando comenzaron a cantar y alabar a Jehová, puso emboscada contra los que venían contra Judá y fueron derrotados. Acá vemos que la adoración activa la intervención divina y nos da autoridad sobre los enemigos. Vamos a leer ahora Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Podemos ver que Dios habita en medio de la adoración, en medio de la alabanza, y donde Él mora hay autoridad y poder. Leemos el Salmo 149, desde el versículo 6 hasta el 9, por favor. Y dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. La adoración abre la presencia de Dios donde la autoridad la adoración fortalece y otorga victoria y autoridad sobre las circunstancias. Y el último versículo, 2 de Crónicas 5:13-14. Y dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La adoración abre la presencia de Dios, donde la autoridad celestial se hace tangible. Y quería comenzar esta mañana con estos versículos. ¿Por qué? Porque vemos que la adoración realmente se mueve en nuestras vidas para poder traer autoridad, para poder traer victoria, para poder cambiar nuestras circunstancias. Pero en esta mañana lo que Dios quiere es que nosotros realmente no solamente entendamos, sino que más bien lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, soy músico, y cuando tuve un encuentro con el Señor, la primera oración que hice fue: Señor, quiero servirte, ¿en qué área te puedo servir? Y generalmente, ¿con qué relacionamos la música? Con la alabanza y la adoración. Entonces yo le decía: Señor, yo quiero servirte en la alabanza y la adoración. Con los años, los que estamos tal vez en el camino del Señor, varios, por mucho tiempo, sabemos que la adoración va más allá que la música, que simplemente música, que es mucho más, y hoy día vamos a tratar de ver justamente eso. El título de la prédica de hoy se llama Ejecutivos del Reino, y es justamente un capítulo del libro del que estamos leyendo, Ejecutivos del Reino. Sí, ese es el título. Y yo estuve buscando, ¿no?, qué significa ejecutivo, y dice: ejecutivo en una empresa es alguien a que se le dio autoridad y responsabilidad para tomar decisiones, liderar a un equipo y cumplir objetivos estratégicos. Por ejemplo, un gerente, un director, un CEO representan al dueño de la empresa y actúan en su nombre. Estos ejecutivos tienen la autoridad delegada por los dueños o accionistas.
toman decisiones estratégicas para el éxito de la empresa, deben ser responsables y confiables porque sus acciones impactan a toda la organización, tienen acceso a recursos para cumplir sus objetivos. Esto es en una empresa en lo natural, pero nosotros el día de hoy vamos a aprender que Dios quiere darnos un cargo como ejecutivos, como gerentes, pero en su reino. Y todas estas autoridades que nos va a delegar va a ser en lo espiritual, para que nosotros podamos expandir su reino, porque el objetivo de esto es que nosotros podamos hablar de su palabra y que más personas puedan llegar a conocer a Dios, porque ese ha sido el gran mandamiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que podamos expandir su reino. Entonces, yo les comento, ¿no?, que de niño tuve un accidente en mi ojo derecho, estaba jugando con una chispita y me rasgó la córnea, y mi mamá me dice que se hizo muy rojo mi ojo y que ese rato no me llevó al médico. Algunos ya lo conocen, creo, esta historia, ¿no? Hace tiempo ya lo conté, ¿no? Y mi mamá me dice, no me llevó, pero después de 3 días, 4 días que mi ojo seguía rojo, mi mamá dijo, no, parece que esto no está bien, así que vamos al oculista. Me lleva al oculista y el oculista le dice, ay, era que lo traiga más antes, porque sabe que se ha quemado la córnea y ahora ya como que se ha cicatrizado la herida. Y yo me acuerdo que empecé a ver como una nube, yo decía de niño, ¿no? Veo una nube en mi ojo, al centro de mi ojo. Entonces desde ahí empezaron un montón de problemas en mi vida, en mi ojo derecho. Nos fuimos a vivir cuando yo tenía 7 años a Argentina, y en la Argentina me acuerdo que tenía una caja de zapatos llena de gotas y de cremas, porque cada día me tenía que poner y me daban muchas infecciones y mi ojo siempre estuvo mal, ¿no? En esos años realmente en Buenos Aires que estuvimos viviendo desde mis 7 años hasta mis 15 más o menos, conocí un montón de clínicas de ojos donde me hicieron un montón de cosas. Me acuerdo una vez que fui a una clínica y le dicen a mi mamá, vaya a comprar una jeringa de este tamaño y tiene que comprar esto y esto. Cuando mi mamá compra todo eso me dice, bueno, te vamos a tener que poner una inyección, y yo dije, ya venga, y me bajo así como que para que me pongan en el brazo y me dicen, no, te cuento que la inyección es en el ojo. Yo no sabía que podían poner inyección en el ojo, pero me acuerdo que me pusieron y yo de niño realmente pasé por muchas situaciones complicadas en el ojo derecho. Pero cuando tenía unos 12 años más o menos, me acuerdo que vinimos de vacaciones acá a Bolivia y uno de mis tíos le dice a mi mamá, no pueden estar tantos años con este problema con el ojo de Alan, tantos años, tantas gotas, tantas infecciones, no pueden seguir así. Y mi tío, que conocía a un especialista acá, en la ciudad de La Paz, porque yo soy de allá, me dice, vamos a ir, voy a conseguir una cita, así que vamos que te vea. Me ve el doctor y me dice, ¿por qué no te están operando? ¿Por qué no te hacen un trasplante? Y mi mamá le empieza a explicar y le dijeron, no, que en la Argentina y que todo esto, que dijeron que no era conveniente que le hagamos ahora. Y él dice, no, es mejor hacerlo más antes, porque mientras más antes es mejor. Entonces, mi mamá se puso a averiguar y al final, en la caja donde mi mamá estaba asegurada de La Paz, le dicen, ni bien llegue una córnea donada, le llamamos. Y ni bien llegue, pero usted tiene que venir al otro día, tiene que llegar de Buenos Aires a La Paz. Y mi mamá dice, bueno, está muy bien, y la cosa es que nos fuimos a Argentina y estuvimos siempre a la espera de la llamada a ver si llegaba o no una córnea. Y me acuerdo que en agosto más o menos mi mamá recibió una llamada y me dice, Alan, alista todo, que esta misma noche tenemos que salir hacia Bolivia. Y yo con 12 años pues alistando todo, como que medio viéndolo como aventura porque nunca me habían operado, ¿no? Y me acuerdo que en el vuelo, yo iba ya a la iglesia, pero realmente iba como que porque mi mamá me llevaba, ¿no? Y me acuerdo que de Santa Cruz a La Paz en el último vuelo, en la mañana, habrá sido las 6, 6:30, nos dicen, ¿no quieres servirse algo? Yo digo, sí, quisiera un vaso de refresco, y me invitan un vaso de refresco. Y llegamos a La Paz y me dicen, tenemos que ir directo al hospital, a la clínica, no hay que ir a la casa ni nada. Me llevaron directo a la clínica y el doctor dice, preparen todos, estás en ayunas, ¿verdad? Y yo le digo, no estoy en ayunas, me acabo de tomar un vaso de coca. Y ¿saben qué? El médico se enoja mucho y le empieza a reñir a mi mamá y dicen, ya, no hay problema, mañana a primera hora lo vamos a operar, pero más bien hoy día hagámosle todos los exámenes que se necesitan. Y yo, para mis 12 años, tenía un problema de obesidad muy fuerte porque pesaba más de 100 kilos. Y ¿saben qué? Con el viaje que tuve de Argentina hacia La Paz, había entrado en arritmia y el doctor dice, ay, menos mal que te tomaste ese vasito de coca, porque si te metíamos a cirugía, en esta hora hubiera estado tocando el arpa en la presencia del Señor, ya no hubiera estado acá tocando la guitarra, ni el bajo, ni nada. Entonces me dice, menos mal, porque realmente
esa coca, creo que por eso me gusta tanto, porque algún día Dios la utilizó para que no esté en su presencia. Pero me acuerdo que el doctor dijo, no estás con arritmia, con taquicardia, no sé con qué cosas más por el peso que tenía, por el cambio de altura. Y al final esa noche, no me acuerdo bien qué me dieron, pero al final al otro día me operaron y me acuerdo que una de las cosas que le decían a mi mamá, le decían, le vamos a hacer el trasplante, pero es muy probable que su cuerpo no acepte la córnea que le vamos a poner. Y al final dijimos, no. Mi mamá dijo, yo voy a orar para que todo esté bien, y al final salí de la operación y mi cuerpo la asimiló muy bien a la córnea. Nos volvimos a Buenos Aires, en clínicas de allá me estuvieron viendo, me estuvieron observando todo eso. Ellos se sorprendían y me decían, no, ¿dónde te hicieron esta cirugía? ¿Dónde te hicieron este trasplante? Y mi mamá les decía, en Bolivia, y ellos decían, ¿cómo en Bolivia? Mi mamá les decía, sí, le hicieron el trasplante allá en Bolivia, y estaba muy bien, y todos esos años estuvo muy bien mi ojo derecho. Nunca llegué a obtener la visión al 100%, pero ya no tenía tantas infecciones y todo lo que me solía dar. Pasaron los años, mi mamá me seguía llevando a la iglesia como por obligado. A mis 15 años mi mamá dijo, nos vamos otra vuelta a vivir a Bolivia. Y me acuerdo que esto, para poder venirnos a vivir a Bolivia, mi mamá sí era bien cristiana, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana tenía que entrar justo a la universidad y no la querían aceptar a mi hermana allá en la Argentina, en la universidad. No me acuerdo bien por qué problema, pero no querían aceptarla, y mi hermana dice a mi mamá, no pasa nada si no estudio. Me pongo a trabajar y luego veo qué es lo que estudio. Y mi mamá, como esa mente de boliviana, decía, no, tienes que estudiar, primero tienes que estudiar. Así que nos volvemos a Bolivia, y me acuerdo que dijo mi mamá, vámonos otra vuelta a Bolivia, allá vas a poder estudiar sin ningún problema. Y cuando me acuerdo que en la iglesia donde íbamos, mi mamá le dijo al pastor, nos vamos a ir a vivir a Bolivia. Y el pastor le decía, Janet, estás tomando la peor decisión de tu vida en volver a Bolivia. ¿Dónde van a estudiar tus hijos? ¿Dónde van a vivir? Y mi mamá decía, pero tengo un departamento, pero hay colegios en Bolivia, porque ellos pensaban, ¿no?, que era como que montañita, montaña, escuela, montaña, casa. Y mi mamá decía, hay todo lo que hay acá, así que nos vamos a ir. Y el pastor, yo me acuerdo que le decía, no, Janet, no se vayan. Y al final mi mamá, firme, porque ella creía en su corazón que tenía que hacer estudiar a mi hermana en la universidad. Me acuerdo que llegamos a Bolivia y más o menos habrán pasado unos 3 meses desde que llegamos, y un día llego a mi casa y a mi mamá la veo llorando amargamente en la tele, en su cama, y le digo, mami, ¿qué pasó? Yo habré tenido unos 15 años, mami, ¿qué ha pasado? Y me dice, mira lo que ha pasado en la Argentina. Fue el corralito y la revolución de que su peso se empezó a devaluar y todo eso. Y mi mamá me decía, si nosotros nos hubiéramos quedado y yo no hubiera obedecido la voz de Dios, todo el dinero que junté para hacer este departamento se hubiera convertido en nada. Me acuerdo que mi mamá me decía, gloria a Dios que nos sacó de ese lugar, a pesar de que el pastor nos decía, no se vayan, es un error, es una equivocación. Mi mamá fue obediente y nos trajo otra vuelta acá a Bolivia. Y me acuerdo que mi mamá nos seguía llevando a la iglesia por obligación. Yo ya tenía 15, 16 años y realmente no creía yo en Dios, pero mi mamá me llevaba obligado a la iglesia. Yo me acuerdo que en esa época había muchas peleas los domingos, porque yo le decía, no quiero ir a jugar o quiero ir a un partido o algo, y mi mamá decía, no, tienes que ir. Y se mantuvo firme, y doy gracias a Dios porque haya tenido esa actitud, porque sé que eso me mantuvo, ¿no?, alineado en lo que Dios quería para mi vida. Y me acuerdo que cuando ya tenía 20 años estaba en la universidad estudiando música. Igual, para estudiar música fue todo un lío, porque mi mamá no quería, me decía, te vas a dedicar a fiestas y a cosas que no te convienen, y creo que Dios también fue, ¿no?, direccionando para que pueda estudiar música. Pero me acuerdo que en segundo año de la universidad estaba pasando las clases y un día siento como que me hubiera entrado una basurita en el ojo, y yo le digo, mami, algo está en mi ojo molestándome, y mi mamá me revisa y me dice, pero no hay nada. Y le digo, pero me está molestando, y me dice, no hay nada. Y yo me lavaba, intentaba ver qué es lo que había, y 1, 2, 3 días, y mi mamá me dice, no puede ser que estés tantos días así, con esa molestia, así que vamos al oftalmólogo para que te vean. Y cuando vamos, el médico me dice, no puedo explicarte qué pasó, pero tu córnea está desprendida. Y esas noticias que a uno no les agrada, no nos agradan recibir. Me acuerdo que mi mamá se puso a llorar y yo dije, no, otra vuelta a pasar por una operación, no, qué grave. Pero como yo iba a la iglesia y escuchaba, y había escuchado desde mis 6 años que Dios podía hacer milagros, empecé a orar. Sin conocer a Dios me puse a orar, y mi oración, lo que recuerdo era, tú levantas a los muertos, tú das vista a los ciegos, tú levantas a los paralíticos, puedes hacer un milagro en mi ojo. Y me acuerdo que me habían parchado mi ojo y me decían, cada 2 días tienes que volver
y si hay una córnea que llega, vas a ser el primero en operarte porque estás en prioridad 0, porque si no te hacemos otro trasplante, vas a perder el ojo, no solamente la vista. Y cuando nos dijo eso con mi mamá, igual más miedo, ¿no?, de perder el ojo. Y me acuerdo que yo iba a mi casa, lloraba y volvía cada 2 días y las revisiones eran muy rápidas, ¿no?, porque llegaba, me revisaba, me volvía a parchar y me decía, vuelve en 2 días a ver si hay novedades. Y me acuerdo que yo seguía orando, Señor, tú puedes hacer una obra en mí, tú puedes obrar en mi vida, tú puedes obrar en mi ojo, sin decirle a mi mamá nada, ¿no? En el secreto de mi corazón hacía esas oraciones. Cuando un día voy al oftalmólogo justamente con mi mamá y el médico me revisa y me dice, Alan, ¿qué hiciste? Y yo le dije, no hice nada. Me dice, algo tuviste que hacer. Y yo le digo, no hice nada. Y mi mamá se pone a llorar desconsoladamente porque pensaba que ya había perdido el ojo. Ella ya estaba esperando lo peor y el médico empieza a llamar a otros oftalmólogos y ven el historial clínico y me revisaban. Y lo que generalmente era 2 minutitos, pasó a ser media hora, 45 minutos, 1 hora de estar ahí con las lucecitas rojas, verdes, blancas que hay. Y al final, después de todo eso, me dicen, no puedo explicarte cómo, pero tu córnea se volvió a prender. Y saben que eso para mí fue como prender la luz, ¿no? Como encender la luz. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, porque Él es poderoso y milagroso, y Él se revela en nuestras vidas. Entonces fue un clic para mí eso. Con 20 años yo dije, me aferro acá, me agarro del Señor y no me suelto más. Me digan lo que me digan las demás personas, que no vale la pena. Tantas cosas que nos pueden decir, pero saben que cuando uno conoce a esa magnitud a Dios, ya no lo puede soltar más. Estoy después de tantos años acá diciendo que vale la pena pasar por todo, porque Dios es real y Dios hizo ese milagro en mi vida. Y yo dije, me agarro, me aferro y no me suelto. Entonces desde ahí empezó, ¿no?, un conocer a Dios de una manera diferente, porque yo me acuerdo que oraba y le decía, Señor, yo quiero servirte en la alabanza y en la adoración, porque estoy estudiando música, así que quiero aprender más. Y me acuerdo que agarraba y en la iglesia ya iba por decisión propia y decía, hermano, ¿qué es la alabanza y la adoración? Y un hermano me daba su definición y yo decía genial, y me atesoraba algunas cosas de las que me hablaban. Pero hablaba con otro hermano y le decía, para ti, hermano, ¿qué es la alabanza y la adoración? Y me daba otro concepto. Y yo decía, pero si todos somos cristianos, ¿por qué no tenemos un solo concepto sobre lo que es la alabanza y la adoración? ¿Por qué algunos creen que es de esta manera, otros creen que es de esta otra manera, otros creen que es de otra manera? Si al final todos tenemos un mismo Padre que nos enseña. Porque el enemigo no quiere que nosotros entendamos todo esto, porque si llegamos a entender todos los versículos que hemos leído al principio y el poder que se desata en nuestras vidas y cómo nos da autoridad esto, realmente podríamos revolucionar primero nuestras casas y nuestras familias y después nuestros barrios y donde estamos. Podríamos realmente hacer que todo explote, ¿no? Que realmente, como dice el pastor, esto es una dinamita de Dios, el dunamis de Dios. Haríamos que todo explote si tan solo entendiéramos de poder vivir una vida de alabanza y adoración. Entonces me acuerdo que yo en la universidad empecé a comprarme libros, a leer más, a preguntar más, a escuchar más sobre la alabanza y la adoración. Y me acuerdo que el año 2013 el 2013 le decía al Señor, yo quiero seguir aprendiendo, quiero saber más sobre lo que es la alabanza y la adoración. Y sentí de parte de Dios irme a estudiar al exterior. Y yo me acuerdo que leía el versículo de Abraham que le decía, sal de tu tierra y yo te voy a guiar dónde irás. Y decía, esa palabra es mía, me voy, ¿a dónde me voy? Y Dios me direccionó a Córdoba, allá a Argentina, otra vuelta donde hay un instituto que es justamente de música, que hablan sobre la alabanza y la adoración, el Instituto Canción. Entonces yo decía, el Señor me está hablando y me está mandando a prepararme en esta área. Y me acuerdo que a mi mamá le dije, y mi mamá me decía, mira, Alan, si tú te vas, yo no te puedo ayudar con nada. Mi mamá es profesora. Y me decía, si tú te vas, tú vas a tener que conseguirte un lugar donde vivir, tú vas a tener que trabajar para pagar ese lugar donde vas a vivir, tienes que pagarte la comida, tienes que pagar los estudios, no te voy a poder enviar absolutamente nada cada mes. Y yo decía, tranquila, mamá, tranquila, porque mi papá me va a mandar. Mi papá Dios, porque con mi papá natural no viví nunca. Porque Dios, yo sentía que Él me estaba mandando y que yo tenía una dirección puntual de él para poder irme. Entonces mi mamá me decía, bueno, tú ya eres grande, si has orado y sientes de parte de Dios esto, anda. Y me acuerdo que
En mi iglesia dije lo mismo, me voy a preparar 2 años y voy a volver. Yo era líder de célula, de un discipulado, y a todos les decía lo mismo. Dios me habló y me dijo que me vaya a preparar 2 años y vuelvo. En el colegio donde trabajaba dando clases igual, ¿no? Dije, voy a renunciar porque me voy a ir a preparar 2 años a Argentina, y todos me decían, está muy bien, pero algunos amigos me decían, pero ¿por qué te estás yendo tan lejos? ¿Por qué no vas a Santa Cruz, que también hay el Instituto Canción? Y yo le decía, no sé, porque Dios me está mandando puntualmente ahí, me está direccionando a esta ciudad. Y cuando me acuerdo que yo preparé mis maletas, mi guitarra, y tuve 2 días de viaje porque fui por tierra, porque el dinero no me alcanzaba para vuelo. Me acuerdo que fui en tren hasta la frontera y luego un bus, y cuando llegué a Córdoba me acuerdo que en esos 2 días de viaje yo oraba y decía, Señor Jesús, ser cristiano es una aventura, porque ¿quién vive esto de poder ir a prepararse a otro lugar y poder conocer otras cosas y estar contigo y avanzar? Y me acuerdo que mi oración era de mucha fe en esos 2 días, de decirle, Señor Jesús, vamos hacia adelante, van a ser increíbles estos 2 años donde yo me voy a preparar y todo esto. Y me acuerdo que cuando estaba en el bus y dicen, no, ya estamos llegando a la terminal de Córdoba, los que se quedan, porque el bus iba hasta el sur de Argentina, yo dije, acá me quedo. Cuando bajé del bus, el calor de la sensación térmica como de 57 grados, abrazándome, de lo que en el bus estaba con aire acondicionado. Me acuerdo que otras personas bajaban y todos venían a abrazarlos, sus familias, y besos y abrazos, y lloraban. Y yo cuando bajé no me vino a recibir nadie. Y saben que cuando bajé del bus me dio miedo. Yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me vine tan lejos a querer aprender más sobre la alabanza y la adoración? Me equivoqué porque encima de esos años yo no tenía un celular como ahora, que podía entrar al internet y decir dónde hay una residencial, dónde hay un hotel, dónde hay algo para ir a dormir esta noche. No conocía nada. Lo que me acuerdo es que en la terminal sentí mucho miedo, y dije, me equivoqué, me vuelvo en este mismo instante a Bolivia. Fui a que me regalaran un mapita de Córdoba, y me acuerdo que allá, con ese mapita yo decía, a ver, ¿dónde puedo ir? Y me tranquilicé un rato sentándome ahí en la terminal, y dije, lo primero, iré a conseguir un hotel, un hostal, algo para ir a dormir esta noche. Y salí a caminar por alrededor de los hoteles, porque casi siempre uno piensa, ¿no?, que alrededor de la terminal hay hoteles, y justamente pude llegar ahí a un hostal, donde pude entrar. Y me acuerdo que llegué al hostal y me puse a orar y dije, Jesús, ¿cómo me equivoqué en venirme tan lejos sin conocer a nadie, queriendo aprender más de este tema? Y me acuerdo que hice esa oración y Dios empezó a poner paz en mi corazón, ¿no?, de decir, tranquilo, va a ir todo bien. Y me acuerdo que esos días yo estuve en ese hostal, y mis planes cuando yo eran súper sencillos en teoría, ¿no? Llego, consigo un lugar para vivir, me compro algunas cosas para vivir, me compro una cocinita para cocinarme, y heladera, y todo eso en mi mente estaba todo como que muy claro. Pero cuando llegué a una realidad donde yo iba y decía, quisiera alquilar, que vi en el periódico que están alquilando tal vez este monoambiente, y me decían, sí se puede, pero necesitas 5 garantes. Necesitas pagar expensas y pagar un depósito. Y yo no tenía garantes. ¿A quién iba a poner de garantes en una ciudad donde yo no conocía? No había nadie. Y entonces yo decía, no tengo garantes. Y me acuerdo que iba otro y me decían lo mismo, necesitas garantes, expensas y depósito. Y no tengo. Y así pasó un día, 2. Después de estar una semana en el hotel, que la plata que yo había juntado y había ahorrado se iba desapareciendo, yo le decía, Jesús, ¿y ahora qué hago? ¿Cuánto más voy a poder estar viviendo en un hotel? Una semana más y se me acaba todo. Entonces yo oraba y decía, Señor, necesito un lugar para poder vivir, necesito un lugar para poder estar, y luego tratar de ver e ir avanzando. Y me acuerdo que pasó así una semana, y el domingo que llegó, yo le dije, Jesús, si no consigo hoy día mismo, me vuelvo. Y digo, me he equivocado, la voz que yo he escuchado no era la tuya, y me voy a tener que volver otra vuelta a Bolivia, al departamento que tiene mi mamá, donde ahí hay comida, y al final trabajo, ya veo cómo hago, ¿no? Y consigo algún otro colegio donde dar clases. Y me acuerdo que ese domingo compré el periódico y había, la otra vez igual lo conté, ¿no?, había un anuncio en el periódico que era de este tamaño, que decía, se alquila habitación a estudiantes sin despensas, sin depósitos y sin garantes. Era como que Dios diciéndome, ahí está lo que tú estabas orando. Y me acuerdo que fui a ese lugar y me dijeron, sí, mira, este es el cuartito. Era un cuartito muy pequeñito, pero al final yo dije, Jesús, gracias, porque ya tengo lo que estaba gastando en una semana, acá ya puedo pagar un mes y puedo vivir tranquilo en este lugar.
Y me acuerdo que así llegué a ese lugar, pero todavía mi oración era como que Jesús, ¿por qué tan lejos para estar en un cuartito tan pequeñito, con tanta calor? Porque me acuerdo que en esa residencial habían como que inventado como que cuartitos en un lugar como este con maderas, ¿no? Que habían hecho un cuarto aquí, otro cuarto acá, como que para ganar mucho en poco espacio. Y me acuerdo que yo no tenía ni ventanas en ese lugar y hacía un calor terrible porque llegué en febrero. Y yo decía, ¿por qué me vine tan lejos? Y esa oración, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si allá estaba tranquilo, allá hubiera podido aprender más, leyendo, buscando de ti? ¿Por qué tan lejos? Pero Dios en esas oraciones iba poniendo paz en mi corazón. Y me acuerdo que después de eso dije, bueno, ahora segundo objetivo, conseguir un trabajo. Y ¿saben qué? Yo me acuerdo que estando allá me levantaba cada mañana con miedo. Decía, no sé a dónde voy a ir, no sé hacia dónde avanzar, no sé dónde ir a pedir trabajo. Y me acuerdo que yo era muy tímido, pero agarraba valor y decía, voy a ir a dejar a una librería. Y me acuerdo que había una librería que se llamaba Peniel, llevé mi currículum y me dicen, sí, perfecto, podemos contratarte, pero necesitamos que tengas carnet. ¿Tienes? Y yo estaba ahí tal vez 3 semanas en Córdoba. Y le digo, hice mi trámite, porque ni bien llegué fui a hacer eso, pero me dijeron que va a salir en 3 meses. Y me dicen, en 3 meses volvé. Yo decía, no tengo 3 meses para poder volver y conseguir recién trabajo. Pero mi trámite ya estaba de mi DNI. Entonces iba a otro lugar y no me aceptaban, y en tienditas de barrio también preguntaba y no me dejaban, pero todo esto con mucho miedo, así realmente con un temor que no había experimentado antes, pero yo me animaba y decía, ya tú puedes, vamos, así hazlo, y entregaba y dejaba y me hacían algunas preguntas y cuando llegábamos a lo del DNI me decían, no podemos. Y así habrá pasado 1 mes y medio más o menos y otra vuelta a la oración, ¿no? Toda mi plata, Jesús, otra vuelta se está yendo por si no consigo trabajo, ¿de dónde voy a pagar, dónde vivo, lo que como, lo que tengo que estudiar? Y me acuerdo que un día estaba yendo a un colegio que se llama William Morris, que es un colegio cristiano allá, que me habían dicho, lleva por si acaso tu currículum, si tú eres profe de música, por si acaso llévalo. Y me acuerdo que lo llevé y me dijeron, cualquier cosa te llamamos. Estaba volviendo caminando y yo tenía un celularcito, pero que no era como los de ahora, ¿no? Que solamente entraban llamadas. Y contesto y me dicen, Alan, ¿tú eres profesor de música? Y yo le digo, sí. Y me dice, un hermano, yo ya estaba asistiendo a una iglesia, y me dice, me comentó que tú das clases, y yo soy el director de una academia, y esta tarde quisiera que puedas venir para que puedas arrancar a dar clases en mi academia. Súper contento, fui a ese lugar y conocí a una persona que Dios utilizó muchísimo esos 2 años, que se llama William. Y Willy me ayudó en un montón de cosas, pero lo primero no es que él me decía, yo soy cristiano, pero mi academia no es cristiana, hay que dar clases de lo que venga. Y yo le decía, no hay problema, porque al final nosotros podemos realmente ser luz a esas personas que vengan a este lugar a pasar clases, que aprendan la música que quieran, pero Dios puede hacer algo en sus vidas. Y así empecé a trabajar en ese lugar, y así pasaron 2 años donde yo decía, el objetivo de Dios es llevarme allá para poder aprender en el Instituto Canción lo que es la alabanza y la adoración. Pero después de esos 2 años que estuve allá, entendí que Dios me estaba llevando para poder alejarme de un montón de cosas, para que yo pueda encontrar la completa dependencia en Él. Porque estando allá, cuando no encontraba trabajo, no encontraba un lugar donde vivir, no podía acudir a nadie, como estando en La Paz, ¿no? A algún amigo, a mi mamá, a mi hermana, a algún líder de la iglesia. Pero estando allá, yo lo único que hacía era vivir algo, no funcionaba, iba a ese cuartito chiquitito y oraba. Y le decía, Señor, no ha funcionado, no me está yendo bien. Pero también en ese cuartito descubrí que la adoración que Dios está buscando es esa completa dependencia que quiere que nosotros tengamos de Él. Que nosotros, para poder avanzar, realmente le digamos, Jesús, guíame, Espíritu Santo, guíame. Porque yo me acuerdo que empecé a aprender eso, en que la oración y la dependencia de Dios es tan importante, que yo me acuerdo que en ese cuartito donde entré, primero me estaban robando ropa. Me robaban ropa cuando yo le iba a colgar, porque había muchas personas que vivían, y yo dije, necesito encontrar otro lugar que sea un poco más privado. Y me acuerdo que le decían, Jesús, necesito un lugar que sea un monoambiente privado, que tenga su cocinita, porque en el lugar donde yo estaba compartíamos cocina y con baño con un montón de personas. Y yo oraba y le decía, Jesús, necesito. Iba a otros lugares y me decían, necesitas, pero garantes. Y cuando un día le comenté a Willy, le digo, Willy, necesito así, me dice, ¿por qué no te vas? No, le comenté que me estaban robando ropa y me dice, pero ¿por qué no te vas de ese lugar? Y le digo, lo que pasa es que en otros lugares me piden garantes, me piden un montón de cosas. Y me dice, yo te voy a ayudar. Conociéndome muy poquito Willy,
Realmente Él me ayudó a encontrar un monoambiente donde yo tenía ya mi cocinita privada, mi baño privado, un cuartito y un lugar donde secar mi ropa sin que me roben. Y luego en ese lugar yo decía, Jesús, necesito una heladera, porque todo lo que compro se me pudre al ratito. Me compro una leche, tomo un vaso y a la media hora ya está con grumos, porque el calor que hace en Córdoba es increíble. Yo decía, necesito una heladera, y me ponía a orar, Jesús, necesito una heladera, porque mira, me compro un refresco, tomo un vaso y al ratito ya está muy caliente. Entonces necesito una heladera. Y oraba y le pedía, y un día tocan el timbre, yo ya en el monoambiente donde estaba, igual era un lugar donde había muchos departamentos pequeñitos. Tocan el timbre, contesto y me dice Willy, Alan, estoy en la puerta de tu departamento. Y yo digo, Willy, nunca me viene a visitar. ¿Qué pasó? Empecé a recoger todo en mi cuarto, y cuando voy le abro y me dice, mira, y era un refrigerador pequeñito. Y me dice, mi suegro es el dueño, no, es el director de un hogar, y les han ofrendado un montón de refrigeradores que si no los utilizan, y me explicó, ¿no?, lo del aceite que tiene que estar encendido, que tiene que estar funcionando. Entonces me dijo que podíamos disponer, y yo sabía que tú estabas orando por un refrigerador, así que acá está, y me lo prestó. Y yo dije, wow, súper contento, lo metimos entre los dos. Me dijo, espera un poco para enchufarlo porque no sé cuánto tiempo pasó. Esperé un día, luego empezó a enfriar todo lo que me compraba. Y yo decía, wow, qué bendición. Jesús, ahora necesito un ventilador porque con este calor ya no doy. Y un día fui a una reunión con unos hermanos a la casa de un muchacho. Y me dice, Alan, ¿y tienes ventilador? Y le digo, no, estoy sin ventilador. Y me dice, mira, este ventilador te lo presto. Y cuando yo decía, Jesús, necesito una cama, necesito un colchón propio, necesito algo. Me acuerdo que una de las muchachas que trabajaba en la academia de Willy, Eugenia, me dice, Alan, escuché tu historia, y me dice, qué valiente. Y yo no me consideraba valiente, me decía, porque yo nunca hubiera hecho eso, de irme a otro lugar sin conocer a nadie, solo diciendo, Dios me ha mandado, nunca lo hubiera hecho. Y me dice, ¿y tienes estas cosas? Y yo le digo, no, estoy más bien buscando. Y me dice, ¿sabes qué? Yo de soltera tengo varias cosas que están en la casa de mi mamá. Un día que tengas tiempo, anda a recogerlo, te lo presto. Y Willy estaba escuchando y me dice, yo tengo la camioneta, Alan, vamos mañana mismo. Y me prestaron un catre, me prestaron 2 colchones, me prestaron una cómoda, me prestaron hasta tele. Yo decía, ya no voy a ver tele, me voy a dedicar a practicar la guitarra y voy a estar practicando todos los instrumentos. Me llegaron a prestar tele. Pasando los 2 años, me acuerdo que sentí de parte de Dios volver a Bolivia, porque ese era como que lo que yo había escuchado de parte de Dios, y todos me decían, pero quédate. Y yo les decía, siento de parte de Dios volver a Bolivia. Willy me dice, Alan, mira, nos ha ido tan bien en las materias teóricas, porque antes daban otros profesores y no quedaban las personas pasando clases de teoría musical, se iban y pasaban con 1 o 2. Tú eres el único profesor que ha mantenido a los 20 en teoría musical. Entonces para el año quiero darte todas las materias de teoría musical, y esas se pagaban más. Entonces yo decía, wow, qué bendición. Pero yo decía, pero al año ya tendría que volverme a Bolivia. Y lo rechacé y le digo, no, Willy, siento de parte de Dios volverme a Bolivia. Una hermana del Instituto Canción me dice, Alan, ¿cuánto pagas en el lugar donde vives? Y le digo, y me dice, mira, yo tengo una casa en el barrio Los Gigantes, que nos estamos trasladando con toda mi familia al centro, y no va a haber quien esté ahí. Quisiera que tú vayas y que la cuides, solamente tienes que darle comida a los perros, pero ya no vas a pagar alquiler. Y yo decía, wow, más sueldo y una casa gratis, me recontra conviene. Y yo decía, Jesús, gracias, porque creo que me voy a quedar en Córdoba. Y Dios me decía, no, tienes que volver a Bolivia, porque lo que habíamos quedado es eso, aprendes y vuelves para trabajar en Bolivia. Porque todos los que somos bolivianos tenemos un llamado, ¿a dónde? ¿En África? No, ¿verdad? Tenemos un llamado aquí, en donde nosotros estamos, donde Dios nos ha plantado. Entonces tuve que rechazar todo eso. Y me acuerdo que cuando ya estaba a punto de volver, de terminar todo, me gradué en el Instituto Canción, yo dije, devolveré todo lo que me prestaron, todo, absolutamente todo. Willy, el refrigerador, se lo llevé. Cuando le llamo a mi amigo del ventilador y me dice, no, yo te lo regalé. Me dice, si tú quieres venderlo o regalalo también. Le llamo a Eugenia y le digo, Eugenia, ya he terminado mis 2 años acá, quisiera devolverte todo. Y me dice, no, Alan, por favor, todo yo te lo regalé, así que es tuyo, puedes hacer lo que quieras. Y ¿saben qué? Yo descubrí que en esos 2 años yo decía, a ver, ¿qué es mío? ¿Qué es lo que yo me compré estos 2 años? Esto no me prestaron, esto no me prestaron, esta silla no me prestaron, y al final todo fue de gracia lo que recibí allá. Entonces eso me ayudó a entender que miren,
pasaron tantos años después de que el día de hoy, cualquier cosa que pase en mi casa, con mi familia, con mi esposa o con mis hijas, mi primer recurso, ¿cuál es? Orar. Y decirle: Jesús, necesito esto. Jesús, mi pequeña está enferma. Y Alita la otra vez me decía eso. ¿Sabes qué, Alan? Yo nunca había orado por algunas cosas como tú oras. Que tú le dices: Señor, mira, no hay esto, necesitamos. Y yo le decía: porque esos 2 años, cuando Dios me llevó a aprender más sobre la alabanza y la adoración, me enseñó esa completa dependencia de Él. Entonces el día de hoy Dios quiere que nosotros aprendamos esto para que nuestras vidas cambien, para que realmente nuestro futuro sea mejor, que sea diferente. En Salmo 122:5 dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de allá, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Entonces acá David nos está diciendo, ¿no?, que con alegría va a la casa del Señor. Pero este tiempo las cosas están cambiando tanto que a veces nosotros, si nos analizamos cómo venimos los domingos a la iglesia, con alegría. Yo me acuerdo que muchas veces, muchos años, fui con enojo a la iglesia, no por obligación. ¿Por qué me está obligando mi mamá a ir a la iglesia? ¿Qué saco de bueno de este lugar? Y me acuerdo que alguna vez, el otro día justo lo escuché en una prédica, que un pastor le decía a su mamá: mami, hoy día no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le decía a su mamá: está muy bien. A veces hay tiempos donde uno no tiene ganas de ir a la iglesia. Perfecto, entonces hoy día me quedo en casa. No, vas sin ganas. Y nosotros tenemos que ir así, ¿verdad? Tenemos que estar acá de esa manera. Pero imagínense que nosotros invitamos, no sé, yo le invito al hermano Rodrigo a mi casa un día y le digo: hermano, venga a comer. Y lo veo que viene todo desganado, enojado, no quiere charlar, no quiere estar conmigo. ¿Lo volvería a invitar? Medio complicado, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros estamos acá, que está nuestro cuerpo, pero nuestra mente está: mañana qué tengo que hacer? ¿He pagado la cuenta de la luz? ¿He pagado el internet? ¿Cómo se sentirá Dios cuando nos ve de esa manera acá? Pero David está diciendo: wow, voy a ir con gozo, con alegría. ¿Por qué lo hacía David así? ¿Por qué hablaba David así? Porque David había sido instruido en la presencia de Dios desde muy niño. Él estaba en los campos cuidando sus ovejas y él tomaba la decisión de decir: Jesús, hoy día quiero pasar un tiempo contigo. Y le empezaba a cantar y le empezaba a orar. Entonces él encontró un deleite en esto. Y cuando David sube y tiene una posición de rey, dice: perfecto, ya estamos en esta posición, lo primero que vamos a hacer es gobernar con la presencia de Dios. ¿Dónde está el arca? Que esos tiempos el arca representaba la presencia misma de Dios. Dice: ¿dónde está el arca? Y le dicen: mira, el rey que estuvo antes de ti, un día a una batalla la llevó y la perdió, así que los filisteos la tienen. La presencia de Dios la tienen los filisteos. Y David hizo todo lo posible para ir a recuperarla. Y esta historia la van a poder leer completa en 2 de Samuel 6, porque la voy a ir parafraseando. Entonces David dice: no, tenemos que ir a recuperarla, porque yo no puedo gobernar o no puedo hacer nada sin la presencia de Dios. Y yo me acuerdo que esos 2 años que estuve en Argentina, cuando volví a Bolivia, yo decía lo mismo: yo voy a hacer cualquier cosa, pero tengo que hacer todo con la presencia de Dios, porque pude ver y pude experimentar cuán real es. Pude ver realmente la bondad y la misericordia de Dios cada día de mi vida en algo tan mínimo como decirle: Jesús, necesito un ventilador, y que lo haga aparecer. Y David dijo lo mismo: yo no voy a avanzar y yo no voy a continuar sin el arca de la presencia de Dios, así que vamos a recuperarla. La recuperan, van y la recuperan, y dice que la suben arriba de 2 animales, de 2 bueyes, si no me equivoco. Y estaba feliz David diciendo: genial, ya tengo la presencia de Dios, así que vamos de vuelta hasta Judá. Y cuando están yendo hacia Judá, dice que uno de los bueyes trastabilla y está a punto de caerse y está por tirar toda el arca y se está por caer, y usa uno de los generales que estaba ahí cerca. ¿Qué es lo que hace? El instinto, ¿no?, de que se está por caer, pongo mi mano como para que no se caiga. Pero ¿qué es lo que pasó? Usa dice que en ese mismo instante cayó fulminado, muerto. Y David dijo: hey, frenen todo, no continuemos, porque no puede ser que llegue a pasar otra vuelta a esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, necesito dirección de Dios para poder saber cómo tenemos que transportar la presencia de Dios. Así que a ver, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar? Y le dicen: acá cerca vive Obed-Edom. Y David dice: dejemos el arca ahí en su casa un tiempo hasta que yo vaya otra vuelta a Judá, ore, busque dirección de Dios y sepa cómo cargar o cómo
transportar la presencia de Dios. Entonces me imagino que fueron a la casa de Obed-edom y le dijeron: buenas, Obed-edom, mira lo que te trajimos. La presencia de Dios, el arca del pacto. Y Obed-edom sorprendido diciendo: ¿qué? ¿Esto a mi casa? Pero sí, lo pueden dejar. Y cuando David vuelve a Judá y está ahí, pasan creo que 3 meses, vienen y le dicen: hey David, ¿te enteraste de lo que pasó en la casa de Obed-edom? Y David, como ya había visto que Usa murió por haberla tocado, dijo: ¿Cuántos murieron por haber tocado la? Y dicen: no murió nadie. No sabes cómo está siendo bendecida la casa de Obed-edom, con heladeras, con ventiladores. Y dice: ¿qué? Y dicen: ¿en serio? No, tenemos que ir ahora a transportarla, a traerla a Judá. Entonces van hasta la casa de Obed-edom, pero ahora lo que entiende David es que ya no pueden transportar la presencia de Dios arriba de animales, sino tiene que ser transportada arriba de hombros humanos, de personas que la carguen. Y vamos a leer por favor 2 de Samuel 6:13, justo y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Leemos también 1 de Crónicas 15, 25 al 28. Y dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Creo que era hasta ahí, ¿verdad? Entonces vemos que David entendió esto, que la presencia de Dios ahora ya no se puede transportar en animales, sino en hombros de personas. ¿Y saben qué? Dice que daban 6 pasos, bajaban el arca y David levantaba un altar. En una prédica yo escuché que volvían a levantar el arca en sus hombros, volvían a caminar 6 pasos y volvían a bajar el arca y volvían a levantar un altar. ¿Cuánto tiempo les habrá llevado? No lo sé, pero David entendió que la presencia de Dios en nuestras vidas se lleva con sacrificio. No es algo sencillo, no es algo fácil. Por eso dicen que esto no es para cualquiera que va a decir: el domingo son las 10 menos 10, puedo llegar después de la alabanza. No hay problema, podemos seguir pensando así hasta el día que estemos en su presencia. Pero van a haber personas que van a entender esto y van a decir: yo iré a la casa de Jehová con alegría y voy a llegar puntual y voy a llegar temprano y voy a llegar gozoso. ¿Por qué? Porque entiendo esto, que la presencia de Dios se lleva en mi vida con sacrificios. Y si un sacrificio para mí es llegar temprano, pues lo voy a hacer. Y si Dios luego me va marcando puntualmente qué otras cosas quiere que sacrifique en mi vida para poder llevar la presencia de Dios, lo voy a hacer, si es que yo tomo la decisión. Porque ¿nos obliga a Dios a algo? No, dice: delante de ti está, tú opta por qué vas a elegir, una vida de sacrificio o una vida de don, como tú quieras vivirla. Pero no te olvides que la decisión que vayas a tomar trae consecuencias para tu vida. Todos vivimos consecuencias por decisiones que hemos tomado. Pero nosotros el día de hoy, entendiendo esto, tomemos pues la decisión correcta de decir: Jesús, si me está pidiendo que me sacrifique, que deje todo esto, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque va a ser bendición para mi abuela, no, va a ser bendición para mí. ¿Queremos bendición de Dios para nuestras vidas? Claro que sí, todos. Nadie va a decir: no, yo no quiero bendiciones. Pero Dios dice: entonces pues esforzate en lo que te estoy pidiendo, en lo que te estoy mandando. Y así que nosotros podamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas donde vayamos, que realmente Él pueda realmente brillar en nosotros, porque nosotros nos esforzamos y avanzamos con su presencia. La Biblia relata que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonidos de trompeta. Y David estaba, dice, tan gozoso, tan euforia por estar con la presencia de Dios, llevándola hacia Judá, que dice que empezó a danzar con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. ¿Y qué es lo que pasó? Mientras él iba danzando y saltando y danzando, como la túnica, como la que tenía, se empezó a levantar, y David decía: yo sigo danzando porque esto es para Dios. Y dice que se le empezó a ver la ropa interior, y dice que su esposa Mical, que estaba desde una ventana, lo mira y le dice: ay no, qué desvergonzado este David, mira cómo está danzando, mira cómo le miran las criadas, qué desvergonzado. Y cuando va Mical y le dice: hey David, ¿no tienes un poquitito de decencia? Que estás danzando, se te está viendo todo y a ti no te interesa. Y David le dice: ay no, perdón mamita, nunca más.
le dice, no, yo lo voy a seguir haciendo, y si me tengo que volver aún más vil por adorar a Dios de esta manera, lo voy a hacer. ¿Cómo estamos adorando nosotros a Dios este tiempo? ¿Según lo que la gente tal vez nos dice? ¿Según lo que nos critican? Porque muchas veces yo, estando en la música, he recibido, ¿no?, comentarios de no debería ser así. Pero ¿saben qué? Nosotros, si nos ponemos del otro lado de Mical, nunca nos pongamos en ese lugar de juicio hacia las personas. Si vemos a alguien adorando como sienta, nosotros decimos amén, es él con Dios o ella con Dios. Porque no vaya a ser que nosotros, de nuestra boca salga un juicio hacia alguien y que Dios nos diga como lo que le pasó a Mical. Mical dice que nunca pudo tener hijos, se cerró su vientre, cayó una maldición sobre su vida por juzgar a alguien. Nosotros a veces como que pasamos de alto eso, ¿no? Y decimos, pero no estoy diciendo nada malo, solamente le estoy diciendo que no dance así porque no quiero que se le vean los calzones. Pero vino algo muy rudo para su vida. Nosotros nos podríamos evitar de todo esto si tan solo seríamos sabios en callar, en decir, Jesús, es esta persona contigo, y lo más importante es mi vida contigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cómo te estoy adorando yo? ¿Lo estoy haciendo correctamente? ¿Lo estoy haciendo siendo guiados por tu Espíritu? Porque eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hagámoslo, adoremos a Dios como Él está buscando, pero también nunca nos pongamos en el lugar de poder juzgar a las demás personas. El concepto de casa, David en Salmos 27:4 nos decía, una cosa le pido al Señor, es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. En la casa buscamos intimidad con Dios, pero en el templo contemplamos su hermosura y su majestad. En otras palabras, David deseaba una relación completa con Dios, cercana como un hijo en casa, pero reverente como un adorador ante el Rey. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera, buscando a Dios en intimidad. Sí, ¿por qué? Porque nace en mi corazón querer tener esta intimidad con el Creador del universo y de la tierra, porque va a traer bendición a mi vida. Pero también quiero tener esta adoración reverente ante poder contemplarlo y poder adorarle, arrojando mis coronas delante de Él. Y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar, de poder vivir de esta manera. No nos pueden obligar a mí, nadie me obligó absolutamente nunca a nadie, a nada. Fue mi decisión la que me hacía decirle, Señor Jesús, hoy día yo quiero estar cerca de ti para poder adorarte de esta manera, para poder habitar en tu presencia. Hay un versículo que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, y hay un predicador que dice, no el que visita. A veces creemos que habitar es estar un ratito y nada más e irnos. No, no es el que visita, sino el que habita. ¿Qué es habitar? Estar realmente con Él 24/7. Significa tener esta relación íntima con Dios. Ahora nosotros en la Biblia encontramos que Dios es el más interesado en buscar al hombre. Cuando Moisés estaba caminando, ¿quién salió a su encuentro en una zarza ardiendo? Dios salió al encuentro de Moisés. Dios salió a buscar a David y dijo, hey, tengo que ungir a alguien de esta casa, manda a llamar a todos sus hijos. No está aquí, debe haber alguien más. Y el Papa dice, no, ay, me olvidé al más pequeñito, tráiganlo. Pero era Dios buscándolo. Cuando Jesús estaba predicando, lo ve a Zaqueo en el árbol. Zaqueo le dijo, hey, Jesús, te invito a mi casa. O Jesús le dijo, hey, baja, esta noche voy a tu casa. Siempre es Dios buscando al hombre. Hoy día Dios nos está buscando a cada uno de nosotros, de la manera que nosotros creamos que estamos percibiendo o escuchando la voz de Dios. Pero Dios el día de hoy nos está buscando. Cuando le decía a Samuel, 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 y Samuel corría donde Elí y le decía, ay, ¿qué pasó, maestro? Y le decía, pero yo no te he llamado. O era Samuel orando, Señor, háblame, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Era Dios buscando a Samuel. Hoy día Dios te está buscando, me está buscando, nos está buscando a cada uno de nosotros, porque Él quiere tener una relación íntima con nosotros, pero quiere que nosotros tengamos esta actitud de poder estar cerca de Él, en habitar en su casa, en la casa de Dios. Vamos a leer, vamos a poner por favor Marcos 5, 25 al 34. Después igual lo van a poder leer, tal vez para las personas que lo están anotando, pero voy a parafrasear la historia para poder avanzar sobre la mujer que sufría con el flujo de sangre. Esta mujer por 12 años tenía una enfermedad que dice que iba a los médicos e iba gastando su dinero porque nadie le podía dar una solución. Iba y le decía, tengo esta enfermedad, y no le ayudaban, pero sí le cobraban, porque dice que poco a poco fue quedándose sin dinero. Y cuando ella escuchó, pero hay un tal Jesús que está haciendo milagros, ella dijo, es mi última oportunidad, voy a ir.
Dentro de pocos días va a estar cerca de donde tú vives, voy a ir a buscarlo. Y ella dice que propone en su corazón y dice, yo no voy a ir y voy a decirle, pon tus manos en mi cabeza y orá y ungime y haz una oración de sanidad. Y dice ella, tan solo que me acerque y estire mi mano y roce el borde de su manto, voy a quedar sana. Y ella dice que sale, porque ya estaba Jesús cerca de la ciudad donde estaba, lo va a buscar y cuando llega, ¿qué es lo que pasa? Dice, ay, no, llegué muy tarde. Porque hay muchas personas que están alrededor de Jesús y lo están apretando y está terriblemente lleno. Y esta mujer con esta enfermedad que tenía, cada vez estaba más y más débil. Entonces llega y dice, no, ya muy lleno. Pero ella lo que dijo es, vale la pena acercarme a Jesús, vale la pena tener esta actitud de acercarme a Jesús. Entonces empieza seguro a abrirse campo, permiso, perdón, perdón. Y cada vez que se acercaba más a Jesús, la gente estaba más apretada hacia Jesús. Y ella no claudicó, no dijo, ay no, está muy lleno, me voy a mi casa. Ay no, hoy día está muy aburrida la prédica, es que me voy a mi casa. No, ella dijo, voy a persistir y voy a avanzar hasta que me pueda acercar a Jesús y cada vez más y sacar fuerza de donde no hay permiso. Y me imagino que luego ya cuando estaba muy cerca de Jesús ya ni permiso, ¿no? Porque en esos lugares uno es donde tiene que empujar a las demás personas para poder abrirse campo. ¿Alguna vez han estado en un lugar así? Yo me acuerdo que de jovencito fui a un concierto donde estuvimos tan apretados que yo no decidía a dónde iba. La gente me llevaba para allá, iba para allá. La gente me apretaba y me llevaba para allá, iba para allá. Porque estábamos muy apretados. Y me imagino que esta mujer estaba así, pero sacaba fuerza de donde no había y se acercaba cada vez más a Jesús hasta que estira la mano, roza el borde del manto de Jesús y dice que en ese mismo instante ella quedó sana. Y Jesús, ¿qué es lo que dijo? Frenen todo. Alguien me ha tocado. ¿Y quién sale ahí a contestar? Pedro, ¿no? Me dice, Jesús, ¿cómo vas a decir que alguien te tocó si todos te están tocando? Yo veo manos en tu cabeza, manos en tus hombros, manos en tus codos, manos en todos lados. ¿Cómo alguien me tocó? Pero Jesús, ¿saben qué le responde? Alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó de una manera especial. Hoy día, ¿cuántas personas alrededor del mundo estarán reunidas en el nombre de Jesús? Millones. Pero tal vez Dios va a decir, hey, en Cochabamba hay alguien que está acercándose a mí de una manera especial, de una manera diferente. Y cuando esta mujer escucha eso dice, ay, fui yo, Jesús. Yo propuse en mi corazón extender mi mano, tocar tu borde, el borde de tu mano. Y Jesús le dice, no, tu fe te ha sanado. Esa tu actitud de querer estar cerca mío es lo que te ha sanado. ¿Quién se fue con su bendición? ¿Cuántas manos habían ese día en Jesús? Pero a alguien le tocó de una manera especial. Hoy día Dios quiere que nosotros entendamos de que esta adoración que le vamos a levantar a Dios va a ser algo especial, va a hacer que los ojos de Dios se enfoque y diga, en Cochabamba algo está pasando. Porque hay personas que están entendiendo esto de acercarse a mí en adoración, pero con una actitud diferente. No esa actitud de, ya va a terminar, qué aburrido. Porque muchas personas tal vez así estamos, ¿no? Muchas veces tal vez hasta yo estuve así. Pero si queremos marcar la diferencia, tenemos que cambiar esa nuestra actitud. Vamos por favor a la otra historia que está en Marcos 2, del 1 al 12. Es la historia del paralítico con los 4 amigos, que estoy seguro que la mayoría igual lo conoce, luego la van a poder leer completa. Pero en esta historia pasa exactamente lo mismo que con la mujer del flujo de sangre. 4 amigos que tenían uno que era paralítico y dicen, yo escuché que hay un hombre que está haciendo increíbles milagros y señales y prodigios. Tenemos que llevarlo a nuestro amigo. Hay días donde queremos ir a jugar fútbol, pero a causa de él no podemos y nos tenemos que quedar a jugar cartas. Ya estoy cansado de eso. Así que si hay alguien que lo puede sanar, lo tenemos que llevar. Ya dentro de poco Jesús va a estar cerca de nuestra ciudad, lo vamos a llevar. No creo que hayan tenido, ¿no? una silla de ruedas. Carguémoslo, es nuestro amigo. Y cuando se acercan donde estaba predicando Jesús, ¿qué es lo que pasó? Lo mismo que con la mujer. Dice que la casa donde estaba predicando Jesús estaba llena hasta afuera, que la gente seguro que se acercaba a las ventanas para poder oír qué es lo que estaba predicando Jesús. Y estos amigos no dijeron, ay, está muy lleno, vámonos. Ya no podemos meter a nuestro amigo ahí porque mira lo lleno que está, no, ya, vámonos. No, ellos dijeron, no, si hemos llegado hasta aquí, tomemos la actitud correcta de poder acercarnos a Dios, cueste lo que cueste.
No va a ser fácil, no va a estar el camino llano para poder llegar a la presencia de Dios libremente. Van a haber obstáculos, van a haber, problemas, va a haber cansancio, va a haber sueño, va a haber un montón de cosas que se van a oponer a que nosotros podamos llegar hasta donde está Jesús. Pero como les decía hace rato, no es para cualquiera. Si hay alguien que piensa y dice, ay, me entra una piedrita en mi zapato, ya no juego, Jesús dice, anda, sentate donde tú quieras. Pero si Dios dice, vas a continuar, aunque tengas esa piedra en el zapato y vas a continuar, esto es para esas personas, para esos guerreros, para estas personas que han sido llamados para acercarse a mi presencia, cueste lo que cueste. Y estos amigos me imagino que estaban ahí con el paralítico y dijeron, ya, ideas, ¿cómo lo metemos? Podemos hacer esto, hombres cuando tienen que crear alguna idea, ¿no? Las ideas que pueden llegar a surgir, ¿no? Entre los varones que a veces nos queremos animar. Pero al final ellos dijeron, hey, subámoslo por el techo, vamos al techo. No creo que hayan tenido una escalera, ¿cómo lo habrán subido? No sé, pero hago volar la imaginación en que realmente dijeron, ya está paralítico, peor no creo que pueda quedar, así que amárrenlo como puedan. Unos que se suben, otros de abajo, empújenlo, jalen, súbanlo. Cuando ya llegaron ahí al techo dijeron, ¿y ahora cómo lo bajamos? Hagamos un hueco. ¿Cómo habrán hecho el hueco? ¿No? Jesús abajo predicando y pum, 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 pum. Y Jesús queriendo predicar y pum, 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 pum. Pero Jesús ya sabía lo que estaba pasando. Y cuando ve el hueco y lo ven bajar a su amigo, ¿quién se va con el milagro? El que se acercó, cueste lo que cueste, a Jesús. ¿Cuántas personas tal vez estaban ese día ahí con Jesús? Muchísimas. Pero el que se fue con su milagro fue el que se acercó con una actitud diferente, el que quiere estar cerca de Jesús, cueste lo que cueste. Y Jesús lo sanó, y Jesús aún dice que se sorprende de la fe de esta persona. Y ahora vamos a hablar cómo nuestra fe es nuestra adoración. Y él se sorprende y él se va caminando. Los amigos seguro que del techo veían y seguro que lloraban de la emoción. Vamos a jugar fútbol. Ahora sí vamos a poder jugar fútbol. Pero él se llevó su milagro. Entonces nosotros el día de hoy, ¿cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Creemos que realmente va a ser algo sencillo? ¿Va a ser algo fácil? ¿O que realmente cueste lo que cueste? Porque realmente a veces decimos de boca para afuera, no, cueste lo que cueste. Y esas palabras Dios las toma en serio. Y luego te pone en circunstancias donde dice, a ver, tú dijiste cueste lo que cueste. Y saben que a veces hay situaciones que realmente nos cuestan. Son otros niveles. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros ponemos en la balanza la vida eterna y la vida que podemos vivir acá, tiene que pesar siempre más la vida eterna. En decir, no me importa, voy a adorar aunque me cueste horrores, porque estoy viendo que en mi balanza pesa más la vida eterna. Porque a veces, ¿saben qué? Nosotros pensamos que en la balanza 70, 80, 90 años lo que vayamos a vivir acá, decimos, no, prefiero realmente disfrutar aquí y la eternidad, lo que venga. No tenemos que pensar así, hermanos. Tenemos que cambiar esa nuestra forma de pensar. Tenemos que realmente hacer todo pensando en que tiene relevancia en la eternidad. Si el día de hoy estamos aquí, a pesar de que me hubiera gustado estar viendo cualquier cosa en la tele en mi casa, Dios dice, eso tiene relevancia para tu eternidad, porque has vencido el no quedarte en tu casa durmiendo o haciendo otras cosas. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que pensar cada vez. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. En casa somos lo que somos. En la casa nosotros podemos realmente llegar a ser. No puedo esconder nada en mi casa de estar así todo el día de traje. Cuando llego a casa me puedo poner mis chancletas, mi short que puede estar roto, mi polera, porque al final es mi casa. Y en casa somos lo que somos. Para dar lo que Dios quiere recibir, tiene que ser a su manera y no a la nuestra. Y esto lo descubrimos y lo sabemos pasando tiempos con Él en casa, en intimidad, donde Él realmente nos conoce tal cual somos. No hay como que un filtro, ¿no? Como ahora en las redes sociales, no queremos arreglar o mostrar cosas que no son reales. Dios nos dice eso, no me agrada querer aparentar algo delante de Dios, pero realmente ser otra cosa. Dios lo que está buscando este tiempo es que realmente nosotros entendamos que tiene que ser siempre a su manera, pero para que sea a su manera nosotros tenemos que conocerlo en casa. Desde la casa juzgamos y gobernamos. Cuando entramos confiadamente en su ámbito de intimidad, descubrimos que es el lugar de amores, de restauración, de revelación, pero también es una casa de gobierno, una casa en la cual los hijos nos sentamos en las sillas de juicio para juzgar a favor de los intereses del Padre, y en los tronos separados para los reyes y sacerdotes de su reino. Aquí es donde vivimos lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 2:6, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales.
Recién nosotros hablábamos de la fe. La fe que tuvieron estas personas en poder acercarse a Dios. Realmente Dios se sorprendió de la fe. A veces yo leo esas historias y digo, Jesús estaba predicando en esos lugares, porque Jesús donde iba predicaba. ¿Qué habrá estado predicando? ¿Por qué no lo puso en vez de la historia de la mujer con flujo de sangre? ¿Por qué no puso la enseñanza que estaba dando en esa casa en vez de la historia de los amigos que llevaron al paralítico? Porque Jesús dice, hey, esta historia trae más relevancia a ti de lo que tal vez yo podría haber estado hablando. Por eso lo pone ahí, porque si no, lo hubiera saltado y hubiera dicho, ese día yo estaba hablando sobre el amor, ese día yo estaba hablando sobre la obediencia, pero Dios dijo, eso tiene que estar, porque mis hijos tienen que aprender con ejemplos de cómo uno puede acercarse a Dios con fe. Con fe reconocemos quién es Dios, su poder, su soberanía y su fidelidad. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros el día de hoy, ¿en qué estamos convencidos? En lo que va a venir hacia nuestras vidas. ¿Saben qué? Yo estoy realmente apostando todo lo que tengo en que algo va a suceder en Cochabamba, en que algo va a suceder en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta casa, en esta iglesia. Porque esa es la fe que nosotros tenemos en decir, Jesús no nos ha traído aquí para que esta mañana perdamos el tiempo un ratito y que luego nos vayamos a almorzar. No, nos está capacitando y nos está enseñando, porque Él sabe lo que va a venir, pero quiere que nosotros activemos nuestra fe, que nosotros digamos, yo creo en lo que va a venir, tengo esa convicción en lo que no se ve, pero que sí se va a ver más adelante, porque Dios lo va a hacer real, pero quiere que nosotros nos capacitemos y que tengamos fe. Elevamos a Dios como centro en nuestras vidas. En ambas historias vemos cómo la fe es adoración. Cuando nosotros tenemos fe, abrimos el canal de autoridad de Dios. La fe reconoce su poder y la pone en acción. Nos posiciona como ejecutivos del reino. Así nuestra fe nos permite actuar bajo la autoridad de Dios. La fe multiplica el impacto espiritual. La fe puede mover montañas y desbloquea la bendición y la autoridad para influir en vidas y circunstancias. Entonces la fe es algo realmente muy importante en nuestras vidas. Y vamos a leer Mateos 17:20, donde nos dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, este tiempo nosotros, ¿qué estamos creyendo que es imposible en nuestras casas, en nuestras vidas? Y Dios dice, si tan solo tienes fe, lo vas a poder ver hecho. Quiero que cambie alguna circunstancia, ten fe. Si estás pasando por alguna situación de enfermedad, ten fe. Miren cómo esa vez yo, sin conocer a Dios, le dije, Jesús, no quiero volver a pasar por una operación. Y en su infinita misericordia Él lo hizo. ¿Cuánto más ahora que nosotros lo conocemos y tenemos fe? Tenemos fe. Porque lo conocemos, porque hemos visto, porque hemos leído, porque tanto escuchar la palabra de Dios ha hecho que nuestra fe cada vez se acreciente. Yo les cuento algo que no muchas veces lo he contado, pero lo cuento para que nos animemos a que podamos tener fe en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Yo me acuerdo que cuando ya estaba terminando los 2 años allá en Córdoba, le decía a Jesús, bueno, voy a volver a Bolivia, ¿y qué hago? ¿Cuál es el siguiente plan? ¿O qué es lo que hay que hacer? Y me decía, vamos a abrir la academia de música, donde se va a enseñar instrumentos, pero también vas a hablar sobre la alabanza y la adoración. Y yo le decía, perfecto, dame un nombre. Y me acuerdo que hace unos par de miércoles que prediqué, les hablé sobre el tema ligado a ti. ¿Qué significaba? Les voy a compartir algún otro día, estar ligados a Dios. Me dio el nombre, entonces yo le dije, ya perfecto. Y cuando estaba en Córdoba, yo alguna vez había escuchado que cuando Dios te da una visión, la puedas escribir, puedas llenar todo tu cuaderno de lo que Dios te está hablando y de lo que tú quieres que Dios haga. Y yo me acuerdo que tenía una notebook que mi hermana me había prestado y ahí empecé a escribir, academia ligado a ti. Quiero un lugar donde tenga 7 ambientes. ¿Por qué 7 ambientes? Porque quiero uno para canto, uno para guitarra, uno para bajo, uno para batería, uno para teclado, uno para ukelele y trompeta y otro para que tengamos teoría de la música. Ya, perfecto. Quiero que estos profesores trabajen conmigo. Yo conozco unos muy buenos amigos allá en La Paz que son capísimos en música. Yo decía, yo quiero que ellos den clases en mi academia porque ellos son excelentes en lo que hacen. Y me puse a escribir y decía, y en esta sala yo quiero que haya una pizarra y quiero que haya esto y quiero que haya 2 guitarras, que haya una acústica, que haya esto. Y empecé a anotar todo.
lo que iba sintiendo. Y me acuerdo que cuando terminé los 2 años en la Argentina, la economía ya no estaba muy bien. Entonces yo me acuerdo que con lo que trabajaba pagaba mi comida, el Instituto Canción y donde vivía. Y me acuerdo que cuando ya terminó todo, mi mamá me dice, yo quiero ir a tu graduación. Y yo le digo, pero ¿puedes venir? Y le digo, pero mami, te cuento que no tengo para mi pasaje de vuelta. Todo lo que voy juntando con mi trabajo lo voy gastando. Entonces necesitaría que me ayudes para poder comprarme mi pasaje de vuelta a Bolivia. Y me dice, no, no te preocupes, vamos a comprar juntos. Y mi mamá fue allá. Y cuando nos volvimos, ella me lo pagó el pasaje, volví a mi casa y lo primero que hice al llegar a La Paz, yo dije, encontrar un lugar donde abrir la academia. Y yo me acuerdo que oraba y le decía a Jesús, yo no quiero un lugar pequeñito ni alejado, porque no me voy a sentir cómodo. Si tú me estás dando esta orden o esta dirección, yo quiero hacerlo en el mejor lugar, que realmente la gente vea que realmente esta academia está siendo guiada por ti. Y me acuerdo que me puse a buscar en los periódicos y empecé a ir a lugares donde decían, se alquila casa con 9 ambientes, y yo iba. Y me ponía así un trajecito, porque los que me conocen han visto que yo casi siempre ando con gorra, con polera, pero yo dije, no, voy a ir bien. Me puse un trajecito, iba y le decía, bueno, quiero abrir una academia, y algunos me decían algunas cosas, y yo veía el lugar y me desanimaba por una u otra cosa. Pero me acuerdo que un día llegué a un lugar que está por la zona del multicine, allá en Sopocachi, si no me equivoco, en La Paz, y cuando me dice la señora, mira, es esta casa, y era una casa como este lugar más o menos, así de grande. Tenía una sala de reunión que era alfombrada toda roja y tenía 9 habitaciones. Y yo decía, wow, esto aquí puede ser aquí. Y me dice, pero el precio es $1,500 el alquiler. Y yo me había hecho pagar mi pasaje de vuelta con mi mamá. Entonces yo no tenía dinero. Entonces yo le digo, lo tomo. Y me dice la señora, yo soy de Cochabamba, voy a ir a hacer los papeles allá y vuelvo en un par de días. Y me dice, ¿para qué necesitas este lugar? Y le conté la verdad. Soy cristiano, voy a abrir una academia de música y necesito para esto. Y en el ambiente donde era como esto, le decía, vamos a hacer tiempos de devocionales con los chicos de la academia, donde va a haber un tiempo de música y un tiempo de palabra, para que podamos aprender más de la alabanza y la adoración. ¡Ay, qué lindo! Me dice, te llamo. Cuando voy, yo llegué a mi casa y dije, Jesús, yo me estoy metiendo a eso porque sé que tú me has dado la orden y la dirección para abrir esta academia. Y estaba orando, y Jesús, por favor, guíame, por favor, que yo no me equivoque, por favor, que yo no me equivoque. A los 2 días suena mi celular y me dice, señor Pinto, le cuento que mi esposo dice que no le podemos dar el alquiler de este lugar porque no quiere dar a nadie que esté abriendo recién su empresa. Él quiere darle a alguien que ya tenga años y en que sepa que puede pagar ese monto. Y yo no dije, ay no, qué pena. Dije, Jesús, yo oré y dije que si no era, que se cierren las puertas. Y si hoy día se están cerrando, gracias. Señora, no hay ningún problema, más bien muchas gracias. Y dije, otra vuelta a buscar. Y me puse a buscar. Y me acuerdo que un día caminando por la Plaza del Estudiante, tal vez para los que conocen la ciudad de La Paz, que es en el centro, subiendo la calle, la Cañada Stronger, encuentro en una puertita pegado un cartelito chiquitito que decía, se alquilan oficinas. Y yo dije, no pierdo nada. Toqué el timbre, me mostraron el segundo piso era, y tenía 7 aulas como lo que estaba anotado en mi portátil. Y me acuerdo que entré y me dice, mira, esta vale 1,000 bolivianos, esta 1,500, esta 2,000, esta 700, era por el tamaño que le habían puesto los precios a cada una. Y me dice, en total, si quisieras las 7 son $1,500. Y yo le digo, ya, está muy bien, quisiera tomar todo el piso. Y me dice, hace 2 años que no podemos alquilar todo el piso, por eso hemos puesto individualmente cada ambiente. Y yo le digo, no, yo quisiera alquilar todo el piso. Y me dice, ya, perfecto, ¿sabes qué? La que está encargada va a llegar en unos días, así que te llamo para que puedas hablar con ella. Y yo dije, perfecto. Cuando me llaman y me dice, ¿puede pasar? La señora se llamaba Gilda y me dice, charlemos. Cuando fui, le comenté y le hablé que yo era cristiano y me dice, nosotros somos el Ejército de Salvación. Yo no conocía que ahí en ese lugar era el edificio del Ejército de Salvación en la ciudad de La Paz. Y me dice, como te estás animando a alquilar todo el piso, te vamos a rebajar a cada aula a 1,000 bolivianos. O sea, si son 7, son 7,000 bolivianos que tienes que pagar. Y yo le dije, lo tomo. Y otra vuelta a orar, Jesús, así tú me dijiste que abra este lugar, por favor tú respaldame. Y me acuerdo que una de mis tías, porque no tenía para pagar la garantía, que se da generalmente un mes de adelanto, y para dar el primer paso del mes que iba a transcurrir, y aparte quería comprar instrumentos porque no tenía. Y me acuerdo que una de mis tías habló con mi mamá y le dijo, yo le presto a Alan, porque yo sé que a él le va a ir bien. Y mi tía puso toda su confianza y me prestó, me acuerdo que $3,000. Y yo dije, ya pago el primer mes, no, doy la garantía que se necesitaba un mes de adelanto.
Lo pago, entro al lugar y me puse a orar. Jesús, por favor, respalda esto. Y no quiero entrar en problemas con mi mamá, más que todo con su hermana. Pero otros amigos me decían, me miraban y me decían: Alan, tú eres el más, van a disculpar la verdad, el más gil del universo. Porque alguien cuando empieza con un negocio, empieza desde abajo. Ve si puede pagar un ambiente de 100 bolivianos y avanza uno de 200, y avanza uno de 500, y avanza uno de 1000, y llega uno después de años de ver que su negocio funciona a un lugar tan grande. Yo decía, pero si Dios me habló, ¿cuál es el error? Si yo tengo fe en lo que Dios me dijo. Y me acuerdo que llegó el día que abrimos la academia, un sábado, vinieron algunos amigos de mi iglesia, hicimos música, estuvimos hablando y empezamos con las clases. Y ese tiempo el internet yo no lo sabía utilizar muy bien, así que poco a poco fui haciendo propaganda, pero venían alumnos y estudiantes a querer inscribirse y pasaban clases, y yo oraba en ese lugar y oraba. Y me acuerdo que cuando ya llegó el 28 más o menos de marzo, me fijo en una cajita donde yo guardaba todo el dinero y me fijo y digo, no estoy llegando a lo que es el alquiler para el otro mes. Solamente hay la mitad, 3.500 bolivianos. Y me puse a orar y dije, Jesús, otra vuelta me equivoqué. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Jesús, tú tienes que hacer algo en estos 2 días que queda hasta que acabe el mes. Por favor, haz algo, tú puedes hacer algo. Yo tuve fe para poder creerte, para poder entrar a este lugar. Y me acuerdo que de ese día, o esa tarde o al otro día, me ve la señora Gilda y me dice, señor Alan, quiero hablar con usted. Y me dice, te tenía que dar una factura de lo que me pagaste del mes de febrero, donde entraste para acomodar todo y ambientar los ambientes, pero te cuento que mi contadora se equivocó y no te puedo dar la factura, me dice. Entonces yo le digo, ¿y ahora cómo hacemos? Y me dice, págame solo de este mes la mitad. ¿Cuánto era lo que yo tenía en esa cajita? Justo era la mitad. Y saben que eso me animó a creerle a Dios, en decir, Jesús, si tú estás en esto, realmente no me tengo que preocupar en absolutamente nada, porque yo tengo mi fe puesta en ti. Y me acuerdo que al otro mes empecé a hacer más propaganda y empecé a llegar a pagar el alquiler. Ahí la conocí justamente a Alita, y Alita me decía, no, wow, realmente esa fe es la que se necesita. Porque yo antes quería alquilar tal vez un lugarcito, pero me daba miedo alquilar un lugar pequeñito, pero tú te has animado a todo esto. Y yo le decía, pero realmente fue Dios hablando a mi corazón, y fue también disponer mi oración a decirle, Jesús, yo quiero creerte, si tú me has dicho que lo haga, yo lo tengo que hacer, porque al final no es por mi mérito. Yo me acuerdo que esos meses agarraba el monto de dinero que a veces me pagaban, yo cobraba creo que 180 la mensualidad en la academia, y cuando juntaba lo del mes se hacía como que muy voluminoso todo, porque habían billetes de 10 y de 20, y yo decía, nunca agarré este monto de dinero, nunca, porque lo que trabajaba en los colegios antes de irme a la Argentina, mi sueldo era al menos que el básico. Yo decía, nunca agarré así. Pero yo decía, esto no es mío. Esto no es porque, el Alan es un buen músico. Porque el Alan se ha ido a la Argentina a estudiar. Es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que puedo llegar cada mes a pagar esto, para pagar a los profesores y para poder tener yo también un sueldo. Esto es pura gracia del Señor. Pero lo que Dios está necesitando este tiempo es que nosotros tengamos fe. Primero, en buscarlo ardientemente para poder recibir una dirección. Porque a veces creemos que, Señor, dame una dirección, y nos vamos a dormir 7 horas. Y nuestra oración es de 15 minutos o 15 segundos tal vez, pero Dios lo que está anhelando es que esos íntimos realmente puedan pasar horas en su presencia diciéndole, direccioname, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. Y cuando Dios habla y direcciona, no hay chance de equivocarse, porque me acuerdo que mi hermana, tuve un día una pelea con ella y me decía, nos vas a meter en problemas en lo económico con mamá, con su hermana, porque mira cómo estás avanzando esto sin pensar las cosas. Y yo decía, realmente es sin pensar, pero si yo he escuchado la voz de Dios, que Dios me estaba hablando, que me decía que vuelva y que abra esta academia. Y mi hermana no podía entenderlo, pero cuando ella vio que realmente todo estaba funcionando, ella sabía que no, ella más que nadie sabía que no era en mis méritos, ni en mi fuerza, sino que realmente era todo gracia de Dios. Al otro año con Alita nos casamos y dijimos, oremos para un lugar, para que sea un lugar para vivir y que sea la academia. Y nos pusimos a orar con ella y buscamos de Dios, y Dios nos abrió otro lugar, otra casa en Miraflores, un poquito más grande, donde ahí aún pudimos vivir con ella. Y saben que cuando nosotros le creemos a Dios pasan cosas realmente sobrenaturales que uno no cree que podían pasar. Yo, si recuerdo mi niñez en la Argentina, por lo que me molestaban, por lo que era gordito, por lo que era moreno, por lo que era boliviano, realmente yo no creía que iba a llegar a ningún lado. El momento que Dios hizo el milagro en mi ojo, yo dije, me aferro y no me suelto más.
Y hasta el día de hoy veo cómo realmente es todo una aventura vivir con el Señor. Realmente disponer nuestro corazón para poder adorarlo con nuestra intimidad, con querer la presencia de Dios ante lo que sea, con nuestra cercanía a Él y aún con nuestra fe, es solamente bendición para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando este tiempo? Dispongamos nuestro corazón para poder adorar. Hace rato les decía que en casa somos lo que somos, y en casa realmente nosotros somos enteros. No finjo nada delante de mi esposo, somos completamente íntegros, y esta es un área que Dios está buscando, que nosotros podamos adorarle con nuestra integridad. Cuando pensamos que la adoración simplemente es canto, nos quedamos con eso, pero cuando Dios nos dice: hey, la adoración que estoy buscando es tu integridad para que te vaya bien, es algo que nos confronta para decir: ¿cómo voy a seguir viviendo? ¿Voy a seguir haciendo todo esto mal porque sé que está mal? O si Dios me dice tu adoración es la integridad, voy a cambiar mi forma de pensar y voy a cambiar mi forma de vivir. Porque este tiempo lo más difícil es justamente esto. Claro, en la iglesia nos podemos ver nuestras caras lavadas, pero el que conoce nuestros corazones es solo Dios. Y Él nos confronta y nos dice: ¿cómo vas a seguir viviendo? Si tu respuesta es: quiero seguir viviendo así, de la manera que lo he estado haciendo, Dios dice: perfecto. Nunca te va a recriminar nada. Te va a decir: tú quieres seguir así, perfecto, puedes continuar. Delante de ti estaba el bien y el mal. Tú decides continuar por ese mal, hazlo. Pero no te olvides que van a haber consecuencias en tu vida, en todas las decisiones que tú hagas y que tomes. Pero si tú tomas la decisión el día de hoy a decir: en el nombre de Jesús yo me levanto y rompo con todas estas cosas que he estado haciendo mal, Dios dice: perfecto, ese es el camino por el que tenemos que andar, con personas esforzadas y valientes, en que dicen: me va a costar horrores, sí, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pienso en las consecuencias que yo voy a vivir para adelante. Yo quiero bendiciones para mis hijos, para mis futuras generaciones. El día de hoy está que mi adoración sea mi integridad. Y que realmente Dios, a causa de todo lo que estamos hablando, nos ponga como esos ejecutivos de su reino para poder establecer juicio con equidad delante de Dios. ¿Saben qué? En la adoración yo descubrí que realmente podemos vivir en otros niveles, podemos vivir en otro ámbito, pero tan solo nosotros tenemos que disponer nuestros corazones a hacerlo, a decirle: Jesús, tú me estás pidiendo esto, yo lo voy a hacer. No saben en la Argentina las veces que lloré temblando de miedo, de decirle: Jesús, no voy a poder porque soy boliviano, no voy a poder porque soy moreno. Todo lo que me decían me hacía recuerdo el enemigo, pero Dios me decía: hey, no, yo ya estoy contigo y tú eres una persona diferente. Cuando nosotros vemos en el circo un elefante que está amarrado a un lugar, vemos que está amarrado con una cadenita de este tamaño. Y nosotros decimos: pero ese elefante, mira la pata que tiene, podría hacer ¡ting! Y rompe esa cadena. ¿Qué pasó? Trabajaron en ese elefante cuando era niño. Cuando era niño le pusieron esa cadena y él intentaba romperla y no podía. Y se levantaba al otro día y seguía intentando romper esa cadena y no podía. Y no podía, y así por uno y otro día no podía romper esa cadena. ¿Y qué es lo que pasó? Algo se rompió en el chip de su mente, que dejó de intentarlo, creyendo: nunca lo voy a lograr. Pero nada más que no se da cuenta que ahora es un elefante de no sé cuántas toneladas, que puede hacer un jalón y romper esa cadena. Y eso es lo que está haciendo el enemigo este tiempo. ¿Cuántas cosas nos ha atacado de niños? Hasta el día de hoy nos sigue atacando con cosas para hacernos creer: tú no vas a poder llegar a ser este adorador que Dios está buscando, por todas las cosas que hemos podido vivir. Pero no nos damos cuenta que ya hemos crecido, y lo más importante, Dios está con nosotros. Cuando yo entendí eso, dije: qué vergüenza, ni qué vergüenza. Y si yo ahorita me vería a mis 12 años, hubiera dicho: en mi vida voy a predicar delante de personas o voy a hablar, porque tengo miedo, porque no puedo hablar. Era muy introvertido, era muy tímido. Pero ¿saben qué? Descubrí que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, yo digo: Jesús es el que está hablando, Jesús es el que está predicando. Entonces no tengamos miedo, solamente pensemos en eso: Dios está conmigo. A los jóvenes, si yo recuerdo mi juventud, realmente por tantos años la desperdicié, en que yo iba a un colegio cristiano y me decían: hey, haz esto, y yo decía: no, porque no creía que era real. No pierdan su tiempo en cosas que no valen la pena. ¿Saben que esta vida, la palabra de Dios dice que es como un suspiro? Es como un suspiro, ya se va a acabar todo. Y a veces decimos: no, pero vale la pena estar hablando groserías con mi compañero. No vale la pena eso. Vale la pena ser íntegro, mantenerse en integridad, y que esa sea la adoración para Dios, para que nos ponga en un lugar de ejecutivos de su reino. Que lo que nosotros digamos, como se está haciendo en el cielo, se va a hacer en la tierra, que así se haga. Pero Dios está buscando ese tipo de personas que tomen esa actitud de poder hacerlo. Vamos a leer Salmo 15, 1 y 2. Y dice: ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad no es solo un requisito moral, es una expresión de adoración al Dios Santo que nos llamó. ¿Crees que te llamó Dios? Porque si no crees que te llamó, nunca vas a poder vivir en integridad. Vas a poder vivir en el engaño del enemigo, en que no tienes un propósito, en que no tienes un destino. Ayer hablábamos en la reunión de hombres. ¿Y cómo encontramos ese propósito? ¿Y cómo que encontramos ese destino? Lo primero es que creamos que tenemos un llamado, que hemos sido creados y que hemos sido pensados antes de la fundación del universo. Pienso en eso, empieza a cambiar mi forma de pensar. Pero si yo creo que, ay no, creo que ha sido un error, creo que estoy aquí como para gastar aire, para poder estar aquí como que para poder sobrellevar el día a día, no vamos a poder creer que vivir en integridad vale la pena. Pero si nosotros decimos, yo tengo un destino, y ese destino, si yo no lo cumplo, ese propósito, nadie más lo va a poder cumplir. Nadie va a venir a tomar el lugar de Alan a decir, ay, Alan no pudo, que se siente, ahora voy yo. No, ese propósito ahí muere conmigo y con cada uno de nosotros. Pero ¿tenemos un propósito o no? Porque si lo tenemos y nosotros decimos, sí lo tengo, sí creo, vamos a empezar a vivir conforme a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y saben qué? Dios nos está pidiendo en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En una versión en la Reina Valera dice que es vuestro culto racional. Y yo por muchos años decía, ¿qué es un culto racional? Pero las buenas versiones modernas dicen que esa es la verdadera adoración que Dios está buscando. ¿Cómo adoro a Dios? No sé, entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Pero me cuesta vivir en integridad, sí, a todos. Pero hay unos que nos esforzamos y decimos, se puede, con la ayuda de Dios se puede. Si tú crees que no vas a poder, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a poder, porque se va a hacer lo que tú crees. Pero si tú dices, no, yo puedo vencer y yo puedo ir en contra de todo esto, Dios está contigo, Dios te va a ayudar a dejarlo, a dejar de hacer lo que estés haciendo, lo que Dios te esté confrontando. Dios se complace que nosotros que seamos obedientes. A veces nosotros creemos, ¿no?, que los sacrificios a Dios agradan más que cualquier otra cosa, pero Dios dice, no, a mí lo que me agrada es que tú seas obediente, que hoy día estás entendiendo que la adoración es buscar la presencia de Dios, es estar cerca mío, es vivir en integridad, es tener fe. Ahora ponlo en obediencia, que no se quede solamente en que conozco esto, sino ponerlo en obediencia, que nosotros realmente vivamos de esa manera. ¿Saben qué? Cuando a Saúl Dios le da una orden y le dice, quiero que vayas a esta ciudad y desaparezcas a toda esta ciudad y no dejes nada vivo, Saúl dice, perfecto, tengo la orden, la voy a obedecer. Cuando llega al lugar dice, ay, qué bonita vaquita, qué bonita ovejita, la voy a dejar viva. Deja vivo al rey, cuando Dios le había dicho, mata todo. Y Saúl, ¿qué es lo que hace? Empieza a dejar un montón de cosas vivas, y cuando viene el profeta le dice, ¿hiciste lo que se te ordenó? Sí, pero ¿qué es ese ruido? Ese bramido de ovejas, de vacas y esas cosas. Lo que pasa es que los he dejado vivos porque quiero luego levantar un altar a Dios para que suba como un olor fragante ante Él. No, Dios te había dicho que acabes con todo. Ahora Dios se arrepiente de haberte puesto como rey. Imagínense recibir esa frase por no ser obediente. Y lo peor de todo es que Saúl, en vez de arrodillarse, rasgar sus vestiduras y decir, Jesús, perdón por haber tenido esta actitud de desobediencia, le dice al profeta, ya, no importa, pero sabes que tú seguime honrando delante de las personas, que las personas me sigan viendo como rey. ¿Qué me importa cómo me vea Dios? La cosa es cómo me vean las personas. ¿Qué actitud más contraria a lo que Dios nos manda en su palabra? Y muchas veces, pero nosotros actuamos así. ¿Qué me importa lo que opine Dios? Más me importa lo que opina él o ella. ¿Saúl vivió sus consecuencias? Claro que sí, no fueron buenas. Pero Dios nos dice, yo me complazco en la obediencia, en que tú lo puedas poner en práctica. Y para terminar, hermanos, era mucho más larga la prédica, pero para poder terminar tenemos que entender que nuestra adoración trae placer al Padre. Él se complace con lo que nosotros hacemos, con la actitud que nosotros tenemos. Y saben que si nosotros llegamos a entender esto, de poder vivir esta vida de adoración, nuestro mundo va a cambiar, nuestras vidas va a cambiar, todo nuestro entorno va a cambiar, nuestra eternidad va a cambiar. Pero nosotros tenemos que entender esto, que Dios el día de hoy, con que estemos acá escuchando esta palabra, Dios se complace.
Y Dios dice, ahí están, mis ojos los pongo en esta ciudad, porque hay personas que están entendiendo, que están teniendo una actitud diferente. Y yo los voy a bendecir. Y yo les voy a dar lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, lo que diga en su oración, eso se va a hacer. Pero nosotros necesitamos tomar esta actitud de entender que nuestra adoración va más allá de venir a cantar con instrumentos, que nuestra adoración realmente es todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Si nosotros entendemos Romanos 12:1, realmente vamos a entender que la adoración es todo en nosotros, es todo. No hay nada que se escapa de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que digamos, ay no, en esta área no puedo darle adoración a Dios. Es todo, 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 es todo. Realmente es darlo y entregarlo todo. Jesús vino a adorar a esta tierra. Nosotros cuando hablamos de quién fue el adorador más grande en la Biblia, decimos siempre David, ¿verdad? Pero ¿saben por qué yo creo que Dios lo pone a David como un adorador y un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él se equivoca igual que nosotros, porque David cometió errores y pecados y Dios dice, wow, él es una persona conforme al corazón de Dios. Pero ¿saben quién fue el adorador supremo en la Biblia? Jesús. Jesús. Él entendió cómo entregar su cuerpo en sacrificio. No fue solamente en actitudes, sino fue real, en físico, morir por nuestros pecados. Entonces tomemos ese ejemplo de que si Jesús vino acá a la tierra y dejó un montón de cosas y vivió conforme lo que el Padre tenía planeado para su vida, lo mismo nosotros, que podamos vivir de esa manera. Queridos hermanos, por favor, cerremos nuestros ojos. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Precioso Rey, precioso Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú nos has hablado. Sabemos que es extenso, amado Dios, este tema sobre la alabanza, sobre la adoración, precioso Dios, pero lo que hemos podido compartir, queremos que realmente se quede, Señor, sellado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nosotros podamos ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas, el adorarte como tú buscas, amado Dios, que podamos ser guiados por tu Espíritu. Que cada una de las personas que están en este lugar se vayan llenas de tu presencia y animadas para poder vivir, Señor, esta adoración que tú estás buscando. Sabemos que no es fácil, sabemos que va a ser difícil, amado Dios, pero no es para cualquiera. Pero si nosotros estamos en este lugar, creemos que hemos sido llamados con un propósito. Creemos que aunque nos cueste, Señor Jesús, vamos a entregarte adoración cada día de nuestras vidas, precioso Rey. Te alabamos y te exaltamos solamente a ti, porque creemos que de ahora en adelante, Señor Jesús, vamos a vivir una vida diferente en ti, guiada por ti, precioso Rey. Gracias por amarnos tanto, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por capacitarnos para poder avanzar en esta vida, amado Dios. Gracias, te alabamos y te exaltamos solamente a ti. Creemos, Señor, en lo que tú vas a hacer estos próximos días, estos próximos meses, amado Dios, y nos vamos a gozar y te vamos a dar toda la gloria y la honra solamente a ti por lo que tú vas a hacer, amado Dios. Gracias, te alabamos y te exaltamos una vez más a ti, solo a ti, precioso Rey. Cuánto te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.